A continuación, se dirigirá a ustedes el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don José Ramón Valente. Bueno, muy buenos días. No es fácil hablar después del presidente, les quiero decir, porque tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de elocuencia que es difícil de emular. Pero muchas gracias a la Fiscalía por la invitación. Mario, muchísimas gracias por esta invitación. Voy a tratar de ser breve porque 3/4 partes de lo que le iba a decir ya lo dijo el presidente, así que no me queda mucho más que agregar, digamos, ¿eh? Pero la verdad es que el presidente mencionó a Adam Smith varias veces. Yo les quiero, como soy un poco más joven, les quiero mencionar a Luigi Zingales. Y Luigi Zingales, que es un italiano muy simpático, canchero, como son los italianos, habla y escribió varios libros, y uno de los libros que escribió, ¿no es cierto?, se llama El capitalismo para la gente. Y en el fondo revive en tiempos modernos los mismos conceptos que expresó hace cerca de 200, un poco más de 200 años Adam Smith. Pero básicamente nos recuerda Luigi Zingales, este profesor de Economía de la Universidad de Chicago, nos recuerda y nos dice: recuerden que el capitalismo, el sistema capitalista no es un sistema para las empresas, no es un sistema pro empresa, es un sistema pro competencia. Y hace la distinción, ¿no es cierto?, de qué es lo que es ser pro empresa, pro competencia. En la discusión política, en la discusión acalorada, ¿no es cierto?, de las elecciones, muchas veces se tacha, se estigmatiza a la economía de mercado y a quienes defienden la economía de mercado como defensores de las empresas, defensores de los empresarios. Y se olvida, ¿no es cierto?, que justamente el padre del capitalismo, como era Adam Smith, tenía estas frases que mencionó el presidente, la cual decía: no, mire, si aquí el sistema al que realmente defiende es aquel que es capaz de entregar bueno, bonito y barato al mercado, porque en un sistema competitivo son los consumidores los que debieran tener la posibilidad de elegir, seleccionar, de casarse con un proveedor voluntariamente y solamente en la medida que ese proveedor cumpla con entregarle el producto que él está queriendo. Y si no cumple con entregárselo, debe tener una alternativa para ir y comprar ese producto o satisfacer esa necesidad con un proveedor distinto. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que este recordatorio que nos hace Luigi Zingales en este par de libros, pero el que recuerdo, ¿no es cierto?, con claridad, este capitalismo para la gente, recordemos que tenemos que salvar de alguna manera el capitalismo de esa tacha, de ese estigma que le están poniendo, que es básicamente un sistema pro empresa, porque la verdad es que quienes realmente creemos en el sistema de mercado, quienes realmente creemos en las sociedades libres, creemos en sistemas competitivos, desafiables, ¿no es cierto?, donde hay pocas barreras de entrada, donde las empresas no gozan de privilegios, sino que están constantemente siendo desafiadas. Como lo dijo varias veces, ¿no es cierto?, y se hizo famoso por ello, otro economista muy famoso, Joseph Schumpeter, debe existir, para que el capitalismo funcione bien, tiene que haber destrucción creativa, tiene que haber emprendedores nuevos que estén desafiando a quienes son los incumbentes de los mercados, que los destruyan en el sentido de que haya nuevos productos, nuevos servicios a mejores precios, más baratos, y que por lo tanto quien se mantenga en el mercado solo lo va a poder hacer en la medida que esté ofreciendo y que sea dinámico y ofrezca los servicios y productos que la gente está demandando. Bueno, para eso se requiere institucionalidades y países que realmente institucionalmente, desde el punto de vista de la libre competencia, sean sólidos y funcionen bien. Ha habido muchas citas hoy día en la mañana, pero recuerdo otro libro que se lo recomiendo mucho, ¿no es cierto?, es que es Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, que es, ¿no es cierto?, del economista Acemoglu, y él dice: la clave de los países que les va bien, la clave de los países que realmente logran dar el salto al desarrollo, que pasan esta trampa de los ingresos de países de ingreso medio, son los países que tienen instituciones fuertes. Es en la solidez institucional donde se basa la posibilidad de que los países realmente avancen. Y en ese libro se habla mucho, ¿no es cierto?, de las instituciones
inclusivas versus las instituciones extractivas. Y es de nuevo, ¿no es cierto?, sobre la base de lo mismo. Instituciones inclusivas son las instituciones que permiten apertura, que permiten que los mercados sean desafiados, que permiten que las empresas sean desafiadas, que permiten que haya nuevas personas, que permiten movilidad social. Esas son instituciones inclusivas, permiten que todos participen del engranaje de la economía. Y las extractivas son al revés. Son institucionalidades de los países, ¿no es cierto?, que garantizan mercados para ciertos, garantizan privilegios y por lo tanto son mercados con estancos que no permiten el dinamismo que requieren las economías. Son formas distintas de al final poner lo mismo y volver a los mismos principios de que al final el progreso para que una economía realmente se pueda decir que es una economía competitiva y que fomente el progreso, tiene que ser una economía abierta, ¿no es cierto?, a la innovación, al progreso, abierta a las nuevas ideas y por eso, ¿no es cierto?, es que nosotros creemos mucho en que la institucionalidad del país hay que estarla constantemente revisando. Esta foto que yo pongo ahí tiene dos razones. La pongo uno para recordarme que tengo jefe, durante 30 años no lo tuve, ahora lo tengo, y me habla al oído el jefe, ¿no es cierto?, como lo hizo ahora, y me dice cosas muy claras. En este caso íbamos entrando a dar un anuncio respecto de una ley a favor de, básicamente, que funcionen mejor los mercados, digamos, y la ley que se conoce hoy día como ley de pago a 30 días, y me venía, ¿no es cierto?, diciendo el presidente, no se le olvide que la misión de usted como ministro de Economía es que cuando se levante en la mañana haga cosas para que los chilenos estén mejor desde el punto de vista de bienestar. Y esta ley que estamos anunciando hoy día va en esa dirección, en hacer, ¿no es cierto?, que lo que aparentemente es una pequeña falla de mercado la vamos a hacer mejor. Si hay alguien con talento, si hay alguien con ideas, si hay alguien con ganas de progresar en Chile, no se puede quedar con ese talento, esas ideas y esas ganas de progresar simplemente porque no le pagan a tiempo sus facturas, porque básicamente el sistema, ¿no es cierto?, o no se está cumpliendo, o alguien lo está bypaseando, o simplemente hay una falla que impide que eso ocurra. La falta de capital no debiese ser un inhibidor en una economía, ¿no es cierto?, bien constituida como para que las buenas ideas surjan en los mercados. Y así como esa recomendación del presidente, la verdad que hemos tenido muchas más y nos hemos puesto en el Ministerio como meta, como bien lo presentó el presidente, ¿no es cierto?, crear instituciones que nos superen en edad a nosotros. Los ministros tienen una esperanza de vida relativamente corta. De hecho, el otro día calculaba la esperanza de vida, ¿no es cierto?, de un ministro de Economía, basado, ¿no es cierto?, en la experiencia del año 90 en adelante, y es de 22 meses solamente. Y han pasado 9, o sea, me quedan 12 como esperanza de vida. Yo obviamente siempre he querido vivir largo, pero ¿no es cierto?, me quedan 12. Si ese es el caso, la verdad es que los ministros somos poco importantes. Lo relevante es los cambios institucionales que logremos hacer, las fortalezas que logremos dejar en el Estado, y si habiéndonos ido y habiendo terminado nuestro periodo, si miramos para atrás y dijimos, aparte de haber gestionado mejor, fuimos capaces de dejar algo que perdure, que en el fondo nos sobreviva, y en eso estamos en el Ministerio de Economía. El presidente mencionó estas instituciones nuevas que hemos creado, GPS, Open, algo de eso les voy a hablar hoy día. Chile es un país que está bien rankeado desde el punto de vista de la calidad de vida que hemos logrado entregar a nuestros ciudadanos. Somos el número 44, no en ingreso per cápita, pero sí en desarrollo humano. Y cuando miramos, ¿no es cierto?, este es el índice de las Naciones Unidas, cuando miramos otros indicadores de calidad de vida, también nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que nuestra calidad de vida es relativamente buena. ¿Por qué hago este punto? Porque la verdad que muchas veces tendemos a ser relativamente pesimistas, ¿no es cierto?, a mirarnos un poquitito en menos y a darnos cuenta y queremos darnos cuenta con estos índices que en realidad somos un país que ha sido capaz de progresar en forma muy importante. Ahora, cuando miramos este indicador, de que somos el número 44, yo hacía otro ejercicio mirando ese indicador, y es mirar cuáles son los países que están arriba de nosotros, que están mejor que nosotros. Y no hay ni un solo país arriba de nosotros que tenga ingresos más bajos que nosotros. O sea, a Chile lo que le falta para nosotros subir en su escala y subir más rápido es que tiene que ser una economía más grande, tiene que ser una economía de mayores ingresos, más grande como economía y también, ¿no es cierto?, obviamente de mayor bienestar, lo que implica más grande desde el punto de vista del ingreso per cápita como una medida de próximo bienestar. Y estamos convencidos
que una economía dinámica, una economía abierta, una economía, ¿no es cierto?, en que los mercados funcionen bien, es una economía que logra captar lo mejor de sus ciudadanos, que no lo desperdicia y que por lo tanto, ¿no es cierto?, permite que ese espíritu emprendedor se manifieste en la creación de nuevas empresas, de nuevos productos, de nuevos servicios y en el crecimiento económico. Una economía que no es competitiva, una economía que al final, ¿no es cierto?, está, como decíamos antes, con empresas que tienen un nicho cómodo, lo que hace es desperdiciar el talento de las nuevas generaciones, que en algunos casos muy tristes, en muchos países latinoamericanos, terminan yéndose del país y tienen, ¿no es cierto?, una fuga de talento y terminan ese talento siendo desarrollado en otros países, y que es muy lamentable. En el caso de los países que son países en los cuales no son desafiables los mercados, la verdad que no hay espacio para el emprendimiento, no hay espacio para los que tienen nuevas ideas y por lo tanto no hay espacio para la innovación. Y si no hay espacio para el emprendimiento y la innovación, la verdad que tampoco es un país que probablemente va a ser capaz de crecer aceleradamente y no va a lograr los niveles de bienestar que estamos deseando. Y por lo tanto, si queremos de verdad salir de ese lugar, ¿no es cierto?, 44 y mejorar y ser de las 20 o 30 economías más que entregan mayor bienestar a sus ciudadanos en el mundo, claramente tenemos que hacer un esfuerzo importante porque nuestro sistema económico sea desafiable, competitivo y dé espacio para los emprendimientos y la innovación. Cuando nos miran desde afuera, y una forma de mirar cómo nos miran, que debes saber cómo nos miran desde afuera, es mirar estos rankings internacionales. Vemos que desde el punto de vista de nuestra institucionalidad de libre competencia estamos bien parados. Chile tiene en el ranking del World Economic Forum una posición en total como país, ¿no es cierto?, como país, y este es un indicador que mide competitividad y productividad, está en ese ámbito, pero como competitividad es el país, ¿no es cierto?, número 33. Y cuando miramos nuestra institucionalidad por el lado de cómo funcionan los mercados, que es el proxy que tenemos para saber, ¿no es cierto?, si tenemos mercados competitivos o no, somos el lugar número 16. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos, ¿no es cierto?, que reconocer que somos un país que está relativamente bien parado. Y lo digo porque muchas veces escuchamos en la discusión pública que este es un país extremadamente monopólico, que este es un país, ¿no es cierto?, extremadamente capturado, que este es un país, ¿no es cierto?, donde los mercados son para unos pocos. La verdad que lo que nos dicen estos rankings internacionales, lo que nos dice la mirada externa es que ese no es el caso. Sin duda, siempre va a haber casos de empresas monopólicas, siempre va a haber casos de gente que se esté tratando de coludir, y ahí es donde están nuestras instituciones, Fiscalía Nacional Económica, donde está, ¿no es cierto?, el Tribunal de Libre Competencia, para ir en que esos casos sean sancionados de la debida forma y como tienen que ser sancionados. Pero cuando miramos en términos agregados, la verdad que nos encontramos en un país que ha avanzado mucho desde el punto de vista de libre competencia y que hoy día tiene una posición en la cual todo es mejorable, pero que tenemos una posición bastante destacada en el concierto de los países desde el punto de vista de apertura de nuestros mercados. Lo dijo el presidente, lo repito yo, parte importante de esa apertura es que somos un país pequeño y por lo tanto como país pequeño la verdad que no caben muchas industrias probablemente por economías de escala en nuestro país produciendo, pero dado que hemos abierto nuestra economía al mundo, si bien nosotros podemos tener pocos productores locales de algunos productos, esos productores pueden ser perfectamente desafiados por el lado del comercio exterior. Y por lo tanto, cuidar esa apertura y reforzar la apertura del comercio exterior es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer como país. Y les voy a contar qué estamos haciendo desde el Ministerio de Economía para reforzar esa idea de integrarnos al mundo y por lo tanto hacer que nuestros mercados sean más competitivos, más desafiables por la vía, ¿no es cierto?, de una mayor integración en el mundo, cosa difícil en un país que ya tiene aranceles que son hoy día, ¿no es cierto?, menos de 1% y que tiene estos 64 acuerdos de libre comercio que representan más de cerca del 90% del PIB mundial. Entonces, ¿cómo abrir más nuestra economía? Bueno, la verdad que se puede y eso les voy a mostrar cómo se hace. Déjenme contarles que una de las partes donde estamos débiles nosotros en Chile, si bien tenemos esta apertura, es que nos hemos transformado en un país relativamente burocrático. Y este es un indicador que calcula la OCDE, en que muestra, ¿no es cierto?, de alguna manera
resumida el nivel de burocracia que tenemos en nuestro país. Es uno de muchos indicadores, pero ¿no es cierto?, quizás es el más duro, en el sentido de que el World Economic Forum nos pone como el país de mayor complejidad regulatoria dentro de todos los países de la OCDE. Es obviamente un récord que no queremos tener y es un récord el cual estamos trabajando para salir de esa posición. Ahora, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista de la competencia? Porque en muchos aspectos la regulación y la burocracia son un costo fijo. Y por lo tanto, si es un costo fijo, quienes tienen una escala más grande lo pueden absorber mejor. Y en cambio, quienes tienen una escala menor, que podrían ser, ¿no es cierto?, quienes son los desafiantes naturales de esas empresas que son incumbentes, les cuesta mucho más absorber ese costo fijo. Entonces, la regulación de alguna manera es regresiva desde el punto de vista de los emprendedores y de las pymes. Afecta proporcionalmente más a quienes están partiendo, a quienes son los desafiantes naturales de los negocios que a quienes están establecidos. Quienes están establecidos tienen más espacio para contratar abogados, como ustedes, ¿no es cierto?, contratar contadores, contratar, ¿no es cierto?, expertos en libre competencia, que el espacio que tiene un emprendedor, una pyme o alguien que está desafiando ese mercado. Y por lo tanto es importante que para que nuestro sistema funcione mejor, nosotros seamos capaces también de buscar los nichos donde podemos reducir esa burocracia, donde esa burocracia es excesiva, donde nos hemos transformado en un país excesivamente burocrático. ¿En qué redunda esto y cómo nosotros englobamos? Hacia el final tenemos un país burocrático, hacia el final tenemos un país, ¿no es cierto?, que no está generando el crecimiento que queremos. La verdad que lo que finalmente tenemos un empeoramiento del progreso económico y de la calidad de vida que podríamos potencialmente darle a nuestros ciudadanos. Una muestra de esto es que la caída en la productividad de los últimos 4 años, entre el 2014 y el 2017, representó solamente la caída en la productividad, que fue de 1,2% al año en ese periodo, cerca de $3.000 per cápita, $3.000 por cada chileno, por el hecho de que la productividad haya caído. La meta del gobierno es que esa productividad crezca, en vez de caer al 1,2, crezca al 1% al año, y eso va a significar una cantidad enorme de mayor bienestar para los chilenos. Hablábamos de instituciones y nosotros con el presidente lo que hicimos fue crear una nueva, ¿no es cierto?, institución. Es un poquitito contraintuitivo porque uno dice, bueno, queremos eliminar burocracia y estamos generando burocracia. Estamos convencidos que vale la pena, ¿no es cierto?, haber creado esta nueva institución dentro del Ministerio de Economía que se llama Open y es Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, la mencionó el presidente. El presidente mencionó también a Francisco Rosende y se dan esas, no sé si son paradojas de la vida o casualidades de la vida, pero quien dirige esta oficina que está acá, aquí está, don Andrés Osorio. ¿Puede pararse don Andrés Osorio para que lo conozcan? Párese y para que lo conozcan. Bueno, Andrés Osorio es director de esta oficina, economista, pero además amigo y ayudante de toda la vida de Francisco Rosendo. O sea, quien el presidente mencionó como alguien que había contratado para, ¿no es cierto?, ver estos temas y que ya no está con nosotros, la verdad que deja un legado con alumno de él y ayudante de él que está hoy día, por esas casualidades de la vida, a cargo de esta misma oficina que de alguna manera el mismo Francisco, a quien quiero y estimaba mucho, ¿no es cierto?, estuvo a cargo de estos temas. Creamos Open y con la idea de que Open, ¿no es cierto?, constituya, o sea, sea parte de este mapa de la institucionalidad chilena y que ayude en la dirección de lo que queremos. Le pusimos Open porque queremos, ¿no es cierto?, que nos ayude, ¿no es cierto?, a abrir los espacios para el emprendimiento, que nos ayude a abrir espacios para la innovación, que nos ayude a abrir e incorporar nuevas ideas y tecnologías, que nos ayude, ¿no es cierto?, a que en Chile tengamos un país más competitivo y que sea capaz de competir con los mejores del mundo, que no sea solamente un tema de competir acá. Estamos insertos en un mundo que es cada vez más globalizado y necesitamos compañías y empresas que sean capaces de tener y ser capaces de competir en esas ligas mundiales, digamos. De la misma forma, ¿no es cierto?, que hoy día nuestros deportistas ya no solamente compiten en las ligas locales, sino que tenemos tenistas, dos tenistas de los top 100 del mundo, un golfista, ¿no es cierto?, que luego va a estar entre los top 100 del mundo, y tenemos futbolistas que compiten ya no en la tercera división de la Liga Española, ¿no es cierto?, como nuestro querido Carlos Caselli, ¿no es cierto?, sino que compiten en la Champions League. Bueno, eso mismo nos pasa con las empresas. Necesitamos esas empresas que ya no solamente sean capaces de ser exitosas en nuestro mercado, sino que también ser exitosas en otros mercados. Eso es lo que les permite a estas empresas probablemente subsistir en el tiempo y dar a los propios chilenos también mucho mejor servicios y productos.
¿Cómo se inserta esta nueva institucionalidad dentro de la que ya tenemos? Bueno, resulta que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros el Tribunal de la Libre Competencia, tenemos la Fiscalía Nacional Económica, tenemos la Comisión Nacional de Productividad, tenemos CENAC, entre otras instituciones de este ecosistema, ¿no es cierto?, de instituciones que tenemos para velar por consumidores, por productividad, por competitividad y por mercados abiertos y competitivos. Pero de alguna manera faltaba al interior del Estado una institución como Open que fuese un catalizador de muchas de las buenas ideas y de las buenas prácticas que surgen de todas estas instituciones y que a veces se quedan en ideas, en propuestas y que no se materializan. Y se necesita la fuerza del Ejecutivo, la cercanía, ¿no es cierto?, de quienes están gobernando en el minuto y la convicción, como la que presentó hoy día el presidente, de que los temas de competencia son relevantes para impulsar y llevar a cabo esto. Y en ese sentido Open nace con esa misión de ser un catalizador de ideas, ser un catalizador de propuestas que permitan llevar a cabo y dar pasos de gigantes desde el punto de vista de avanzar en los temas de libre competencia. Por ejemplo, lo que mencionó el presidente de ¿no es cierto?, esto de los colados, ¿no es cierto?, que es el caso que mencionó el presidente de que había una regulación local. Bueno, ese es un tema que la Fiscalía Nacional Económica estudió, lo vio, hizo recomendaciones, las envió hace más de un año ¿no es cierto?, como recomendaciones, y ahí están durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué hizo, no es cierto?, cuando la Fiscalía nos contó este tema? ¿Qué hizo Open? Open tomó este tema, lo habló con el presidente, le pareció bien y lo está impulsando, ¿no es cierto?, para que esto sea una realidad. Es una idea que nace de la Fiscalía Nacional Económica, que nace de un estudio de ellos, que ellos hacen toda la pega, pero que a través de esta institución que es Open va a permitir que vea la luz por la vía, ¿no es cierto?, de, como digo, la cercanía al Ejecutivo y la fuerza que tiene el Ejecutivo como para llevar a cabo este tipo de recomendaciones. La Comisión Nacional de Productividad. Hay más de nosotros hemos catastrado 550 iniciativas para mejorar la productividad en Chile de distintos estudios que ha hecho la SOFOFA, la CPC, estudios que ha hecho la misma Comisión Nacional de Productividad. Muy poquitos de ellos han visto la luz. Y por lo tanto, Open tiene la misión de trabajar con la Comisión Nacional de Productividad para tomar las recomendaciones que ellos hagan y hacer que esas recomendaciones sean realidad, ya sea en mejoras, ¿no es cierto?, de apertura de mercado, levantar barreras, y algunas de ellas son normativas, algunas de ellas son proyectos de ley. En el proyecto de ley de productividad, miscelánea de productividad que nosotros tenemos en el Congreso y que mencionaba también el presidente, hay dos iniciativas que nacen de la Comisión Nacional de Productividad y que están hoy día siendo tramitadas en el Congreso. La primera vez que yo fui a visitar a la gente de la Comisión Nacional de Productividad, me dijeron: ministro, le damos gracias que haya venido, el primer ministro de Economía que viene para acá, pero le queremos pedir un favor. Por favor, que alguien en el gobierno lea lo que nosotros estamos escribiendo y lo que nosotros estamos recomendando. No hay esa instancia, ¿no es cierto?, de que lo que recomienda la Comisión de Productividad cae en un vacío en el cual no lo toma nadie y por lo tanto no es realidad. Bueno, Open es el receptorio natural para esas recomendaciones y para que esas recomendaciones, ¿no es cierto?, sean de verdad tramitadas y ejecutadas. Y no solamente la Comisión Nacional de Productividad, ya lo dije en el caso, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Nacional Económica, y ahora, bueno, con los anuncios del presidente queda muy claro. Nosotros tenemos acá al director del CENAC, también el CENAC tiene áreas de estudio, también el CENAC tiene, desde el punto de vista de su quehacer, mejoras que promover, mejoras en las cuales, ¿no es cierto?, dice: mire, nosotros, como vemos esta cantidad de reclamos, creemos que podemos solucionar y hacer mejor la vida de los consumidores con estas iniciativas. Y estamos trabajando con el CENAC, y el presidente, ¿no es cierto?, lo mencionó, en una ley de consumidores que vamos a enviar prontamente al Parlamento y que da cuenta de muchas de las cosas que los consumidores en Chile claman porque se les solucione y porque se les haga una vida un poquito mejor desde el punto de vista de la relación del consumidor con las empresas. Tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con hacer estos mercados más competitivos, de tal manera de que esos mercados, al ser más competitivos, den una mejor solución a los consumidores. Así que, en ese sentido, ¿no es cierto?, es que esta labor de Open era como una institucionalidad necesaria para poder catalizar, como les decía, lo que ya estaba siendo estudiado, todas esas buenas ideas que hemos tenido en Chile durante mucho tiempo, pero muy pocas de ellas han dado resultados.
Entonces, de las 550 medidas, nosotros esperamos que haya muchas medidas que sean por cambio normativo, las estamos estudiando. Andrés tiene ahí un grupo muy interesante de ingenieros, de economistas y de abogados que están trabajando con estas instituciones y también con ideas que vienen desde la ciudadanía para hacer que efectivamente se materialicen estos cambios. Entre las cosas que estamos haciendo también, yo decía, la importancia de tener mejores instituciones, es crear una mejor forma de regular en Chile. Hoy día en Chile no existe, cuando se presenta un nuevo proyecto de ley, una nueva normativa, una revisión que permita saber cuál es el impacto de esa normativa desde el punto de vista de productividad y si hay coherencia regulatoria entre esa normativa o legislación que se está presentando y el resto de la normativa que existe en nuestro país. Y por lo tanto nosotros estamos creando, y muy prontamente vamos a lanzar, la Guía Chilena para una Buena Regulación, que tiene dos objetivos. Que básicamente nosotros tengamos informes de productividad y coherencia regulatoria y que cada ley vaya acompañada de ese informe de productividad y coherencia regulatoria. Esto es algo que ha tenido muy buen comportamiento y ha sido muy valorado en países como Australia y es algo que es recomendado también por la OCDE y que nosotros estamos materializando como para que ocurra y es parte, ¿no es cierto?, de este cambio cultural que nosotros creemos que tiene que producirse en el país. Al final, mucho de los temas de competencia, mucho de la apertura de los mercados, mucho de ser más productivo tiene que ver con que culturalmente, a nivel de empresas, a nivel de sociedad, entendamos que este es un tema relevante, de tal manera que veamos estos cambios que tenemos que realizar como urgentes. En la medida, ¿no es cierto?, que contribuyamos a cambiar esa cultura por la vía, ¿no es cierto?, de tener estos manuales, creo que vamos a estar contribuyendo a dar saltos importantes. Otro tema que es probablemente el que a mí más me apasiona y tiene que ver con el armonizarnos regulatoriamente con el resto del mundo. Y aquí me detengo un segundo para decirles que esta es la forma en la cual nosotros podemos bajar a debajo de cero nuestros aranceles. Nuestros aranceles están en cero, pero todavía tenemos muchas trabas regulatorias. Hay mucha regulación made in Chile que pudiese ser made in the world. Salió feo eso, pero en el fondo, básicamente lo que quiero decir es que no tenemos para qué inventar la rueda a cada rato. Podemos plantearnos y decir, ¿hay, ¿no es cierto?, en el mundo alguna regulación que ya, ¿no es cierto?, esté probada, que ya exista y que solucione el problema que nosotros queremos solucionar? Y si la hay, ¿podemos nosotros, vamos a hacer que nuestra regulación se parezca lo más posible a esa? Yo creo que hay unos espacios enormes para que eso ocurra y hemos contratado, de hecho, a la OCDE para que nos ayude a levantar la mayor cantidad de posibilidades de armonización regulatoria o coherencia, ¿no es cierto?, hacernos más consistentes regulatoriamente con el resto del mundo. Cuando el presidente mencionaba recién este tema del fast track, lo menciona porque lo hemos estudiado nosotros en Open y hemos visto que Singapur, el país que es número uno desde el punto de vista del World Economic Forum, desde el punto de vista del mercado competitivo, tiene un mecanismo exitoso de fast track para efectos de la aprobación de medicamentos. Y ese mecanismo básicamente plantea, si usted está aprobado ya por la FDA, si usted está aprobado ya por la Unión Europea, bueno, entonces, ¿sabe qué más? Tráigame esos certificados de aprobación y yo voy a hacer un fast track en la aprobación de ese medicamento, porque no tengo para qué volver a repetir pruebas que ya se han hecho en instituciones con las cuales yo tengo un convenio, con las instituciones con las cuales son prestigiosas, en las instituciones con las cuales tienen credibilidad como para que yo tome los estudios de ellos. De ese tipo de cosas queremos hacer muchas y queremos que haya un espacio de armonización regulatoria enorme en Chile, como lo ha hecho ya, ¿no es cierto?, Singapur con Australia, como lo tiene Canadá con Estados Unidos, como lo tiene Nueva Zelanda con Australia, perdón, como lo tiene Singapur y como lo tiene Canadá con Estados Unidos, y de esos son de los lugares donde nosotros nos estamos basando para sacar la experiencia. Así que esperamos que de aquí salgan muy buenas ideas de cómo hacer nuestro país un país más abierto, más competitivo y que al final es el equivalente de bajar, ¿no es cierto?, los aranceles de la forma que lo hemos hecho antes, pero ahora desde el punto de vista regulatorio. Así que queremos, nosotros, como les decía ahí, queremos implementar recomendaciones, generar una nueva cultura, armonizarnos con el resto del mundo y definitivamente simplificar y bajar nuestra carga regulatoria de tal manera de que podamos abrir barreras de entrada. Al final, lo que Open viene a hacer es a completar este sistema que ya institucional, ya que muy sólido que está en Chile, con CERNAC, con el Tribunal de Libre Competencia, con la Fiscalía Nacional Económica, de tal manera, ¿no es cierto?, de que tengamos este sistema institucional sólido que nos permita bajar barreras de entrada y ser un país mucho más competitivo. Termino
diciéndoles que si logramos, ¿no es cierto?, a través de tener un país más competitivo, más abierto al emprendimiento, y ese país logra, por lo tanto, ser más productivo, probablemente las metas de crecimiento las vamos a lograr, pero sobre todo la meta de bienestar, que es la que más nos importa, es la que vamos a lograr. En un periodo corto, de aquí al 2025, si nosotros logramos que la productividad en Chile, por la vía, ¿no es cierto?, de mayor competencia, por la vía de mayor inversión, crezca al 1% al año, en vez de decrecer 1,2% al año, como lo hizo en los años anteriores, bueno, eso va a significar 230.000 millones de dólares de más ingreso para los chilenos, casi un PIB completo, 5.000 dólares per cápita más al 2025 que se van a tener con un crecimiento de 1% en productividad versus un decrecimiento de 1,2% como ha sido en el tiempo pasado. Y no lo tiren, uno dice 5.000 dólares, no es tanto, 5.000 dólares es lo que tenía Chile en 1990 como ingreso per cápita para todo Chile. Y por lo tanto, si esto es realidad, si logramos esta meta de acá, lo que vamos a estar haciendo es creando un nuevo Chile desde el punto de vista de bienestar del 90 al 2025. Muchísimas gracias y espero que nos vaya bien a todos en esta difícil tarea.